Muy buenas tardes a todos. Ahí, bueno, se irán sumando a medida que se puedan dar los accesos. Primero que nada me presento, mi nombre es Nazarena Pascheta, soy socia de la Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, la asociación decidió el día de hoy, bueno, continuar con un ciclo que ya viene desde el mes de julio sobre la ley de glaciares, donde tuvimos diferentes conversatorios con respecto a la ley de glaciares. Estuvimos el 9 de julio con Enrique Viale, que nos estuvo contando un poco sobre la historia de la ley de glaciares. El 17 de julio estuvimos con Laura Salazar, que nos estuvo contando un poco sobre cuál fue el trabajo del IANIGLA con respecto a todo lo que fue el inventario de glaciares. Dos charlas que, para aquellos que estén interesados, están subidas en nuestro canal en el canal de la asociación de YouTube, en donde pueden acceder a estas charlas. Y el día de hoy tenemos el placer de tener a Cristian Fernández, que bueno, nos brindó su espacio para poder informar, su tiempo, perdón, para poder brindarnos en este espacio un poco contarnos sobre, bueno, lo que está sucediendo más ahora con respecto a la ley. Así que, Cristian, te agradecemos profundamente que te hayas tomado el tiempo para poder charlar con nosotros y poder informarnos un poco sobre lo que está pasando. Cristian es abogado coordinador de legales de FARM y docente de Derecho de la UBA. Cristian, bienvenido. Hola NASA, bueno, muchas gracias a vos por la invitación, a toda la gente, a Isaac y bueno, y a todos quienes están conectados a esta hora luego de una jornada laboral que estimo deben estar cansados, cansadas, pero están aquí porque, bueno, evidentemente el tema de glaciares lleva mucho interés y mucha pasión detrás. Sí, totalmente. Y tenemos gente de diferentes lugares. Estoy viendo que hay gente de Río Grande, tenemos gente de Tucumán, tenemos gente de Neuquén, tenemos incluso otros continentes conectados. Tenemos a Sabia ahí conectada también desde otro continente. Así que bueno, tenemos gente de todos lados que bueno, a, a- a ver, es un tema que nos atraviesa a todos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la ley de glaciares, estamos hablando de nuestros recursos hídricos, así que es algo importante para que estemos informados y sepamos qué es lo que está pasando, más con todo lo que todos los días sucede algo distinto, ¿no? Charlábamos un poquito antes de esto, que todos los días se va cambiando lo que está sucediendo. Y bueno, y lo fundamental, desde la asociación siempre creemos que es muy importante estar informados, porque esa es la base de todo, ¿no? La información te permite después tener herramientas para poder defender o entender qué es lo que sucede. Totalmente, totalmente. La información es clave porque es la que nos permite en definitiva participar como ciudadanía en la toma de decisiones. Que bueno, que es un poco lo que también conversábamos antes, que ahora está en juego también, ¿no? Está en juego la democracia ambiental, la democracia participativa, en el sentido de que estamos hablando de que justo dentro de una semana, el miércoles 25 de marzo y el jueves 26 de marzo, están convocadas audiencias públicas, el 25 presencial y el 26 virtual y sin embargo se ha recortado la participación social de una manera escandalosa. Estamos hablando de 70.000 inscritos, tenemos aproximadamente, y solamente van a poder hablar 200 personas. Realmente es algo que es a todas luces ilegal, inconstitucional, y que bueno, esperemos que la justicia actúe y haga que obliga a las autoridades a que esta audiencia se lleve en los términos en los que se tiene que llevar para que todas las personas que se inscribieron sean respetadas y puedan expresarse y pronunciarse. Sí, totalmente, totalmente. Sí, es increíble lo que está pasando. Cada vez uno se sorprende más. O sea, uno no espera mucho, pero te logran así como decepcionar aún más con las cosas que suceden. Bueno, Cristian, antes de comenzar, tenemos tres preguntas para vos. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál fue el primer glaciar que viste? Y va acompañado de qué sensación te generó ese primer glaciar que vos viste. Y yo creo que el primer glaciar que vi fue el Perito Moreno, que viajé de chico con mis padres, y nada, una sensación increíble, ¿no? Imponente, impresionante, la verdad, hermoso. Y bueno, como tomás dimensión de lo pequeño que sos, ¿no? Frente a esos gigantes de hielo, ¿no? Que ves ahí en el parque. Creo que esa fue la primera vez y la recuerdo con mucho cariño porque, bueno, viaje con la familia, muy lindo.
Queda grabado, esos momentos quedan grabados así en la mente, que se puede volver con To- todos los sentidos, ¿no? Totalmente, totalmente, es así, es así. Bien. Bueno, nuestro Perito Moreno entonces fue tu primer glaciar. Y también te queríamos preguntar, vos, bueno, abogado, hiciste tu carrera de abogado, ¿por qué decidiste dedicarte al derecho ambiental? Bueno, el derecho ambiental la verdad que ya me parecía muy atractivo, ¿no? Por lo que veías en las películas, ¿no? Vos veías películas hermosas en la tele como, no sé, Civil Action con John Travolta o Erin Brockovich, una mujer audaz, bueno, ahora han surgido nuevas películas, ¿no? Pero en esa época estaban esas películas y fundamentalmente yo decidí meterme en el mundo del derecho ambiental un poco por lo que te va llevando la profesión, porque yo trabajaba en un estudio jurídico y nos vinieron a consultar por un caso que ustedes conocen muy bien, que es el caso de las represas de Santa Cruz. Entonces nos vinieron a consultar por ese caso y frente a lo desafiante que era ese abordaje profesional para mí, que no conocía de derecho ambiental, de haber estudiado en la facultad algunas cuestiones y haber leído algunos libros, pero otra cosa es el derecho en vivo, ¿no? El derecho ejercido frente a un caso que además era un caso, es un caso todavía, donde está mucho en disputa. Y bueno, a partir de ahí dije, me tengo que especializar en esto. Hice un posgrado en la Universidad de Derecho Ambiental. Y bueno, y así me comencé a especializar y a formar en esto del derecho ambiental. Hoy soy docente de Derecho Ambiental también en la UBA, con lo cual, bueno, fue como, yo creo que ese fue sí el punto de inicio de esta carrera. Bueno, qué bueno que te tenemos, qué bueno que estás ahí también con lo de las represas en el río Santa Cruz, ahí peleando porque ese río siga corriendo libre desde los glaciares hasta el mar. Eh, bueno, ya sabiendo un poquito sobre vos, entonces ya te doy vía libre para que puedas comenzar a contarnos un poco sobre, bueno, esta cuestión de la ley de glaciares y qué implicaría la modificación que se quiere hacer. Perfecto, NASA. Bueno, primero ustedes ya lo saben, ¿no? Pues además han hablado con Quique Viale, que ha estado metido además en lo que fue la cocina de la sanción de la ley de glaciares en 2010. Creo que él en ese momento era asesor de Fernanda Reyes, que estaba en la Cámara de Diputados. Y bueno, también hablaron con Laura Salazar de toda la pata científica, pero para hacer como un te lo resumo así nomás de lo importante de la ley de glaciares, ¿no? La ley de glaciares estamos hablando de una ley pionera, de una ley de avanzada a nivel mundial, la primera ley en el mundo que se dedicó exclusivamente y principalmente a la protección de glaciares, más allá de que existen otras regulaciones en otras partes, de otras maneras, pero tener una ley que directamente y solamente se dedicaba a proteger los glaciares no existía en ese momento en el mundo. Con lo cual, año 2010 fue un momento histórico. Primera ley argentina que habla del cambio climático. No existe ninguna norma anterior en Argentina, ninguna ley nacional de presupuestos mínimos ambientales que hable del cambio climático. Obviamente sí las convenciones internacionales que fueron ratificadas por otro país, pero no teníamos ninguna ley argentina que hablase del cambio climático. Con lo cual ahí también otro dato histórico súper relevante. Y también, bueno, fue un debate muy acalorado, ¿no? En el Senado, en diputados, la ley tuvo que sobrevivir a un veto presidencial en 2008, ¿no es cierto?, de Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo se sobrepuso. Fue una ley resiliente que aguantó eso, una ley que es sancionada y que es sancionada y al minuto que es sancionada empiezan a llover medidas cautelares de las empresas mineras para evitar que esa ley pueda implementarse, pueda aplicarse, ¿no? Y incluso en primera instancia empiezan jueces provinciales, jueces de San Juan sobre todo, a hacer lugar a esas medidas cautelares para paralizar la ley de glaciares y que las mineras puedan seguir utilizando el agua de los glaciares de escombro, de los suelos congelados, y utilizar básicamente lo que son las nacientes de los ríos, ¿no? En la cordillera de los Andes. Bueno, todo fue evolucionando con los años. Había algo que en un momento se denominó el veto silencioso de la ley de glaciares, que era la ausencia de inventario, porque tuvimos 8 años hasta que apareció el primer inventario nacional de glaciares, que realmente fue algo
también histórico, y justamente ese inventario en el año 2018, publicado por primera vez, nos permitió conocer el estado de situación de los glaciares en Argentina, nos permitió saber que en Argentina tenemos casi 17.000 glaciares, nos permitió saber que 36 cuencas hídricas, hay glaciares que están presentes en esas cuencas hídricas, nos permitió saber cuántos glaciares, este inventario hay en cada provincia, nos dio una información científica muy robusta, muy detallada. El Inventario Nacional de Glaciares es una herramienta científica reconocida a nivel internacional. Por lo tanto, bueno, ahí apareció también un momento muy interesante y más adelante, todos estos juicios que fueron iniciando las empresas mineras encontraron un punto final en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2019, donde la Corte Suprema lo que hace, que es el caso Barrick, el famoso caso Barrick, ahí lo que hace le dice a esta empresa canadiense Barrick que la ley de glaciares es constitucional, que a pesar de que las empresas habían planteado que la ley era inconstitucional, que habían dicho que en verdad la ley lo que hacía era vulnerar el derecho a industria lícita que ellos tienen, la Corte dijo no, esta ley es constitucional y además que esta ley es constitucional, deja una serie de coordenadas muy interesantes, ¿no? Dice, los derechos individuales están condicionados, están limitados por los derechos de incidencia colectiva, como el ambiente, como el agua. Y eso me parece clave, esa enseñanza de la Corte en 2019. Y bueno, dijimos, ya está, ya nos relajamos, ya la Corte, que es la máxima autoridad judicial de nuestro país, el último guardián de las garantías constitucionales, el máximo tribunal, la última palabra del control de constitucionalidad, ya está, no hay nada más que discutir. Sin embargo, las empresas no saben perder y volvieron esta vez de la mano de un gobierno, en el caso del gobierno del presidente Milei, que en el año 2024, ni bien arranca 2024, asume fines de 2023, aparece este proyecto, incluso creo que aparece en diciembre de 2023 el proyecto de ley base es el primero, donde aparecía también la embestida contra los glaciares de manera más sutil, porque en realidad se buscaba cambiar el objeto de la ley, los alcances, y ese intento no prosperó. Hubo un pronunciamiento muy contundente de la sociedad, manifestaciones públicas de 150 organizaciones ambientales, se frenó y hubo un consenso de que la ley de glaciares no debía tocarse y se frenó ese intento en 2023. Y luego, ahora de lo que fue la elección de medio término en octubre del año pasado, bueno, ahí lo que vimos es una vuelta, otra vez, una embestida nuevamente contra la ley de glaciares, ahora mucho más grave, mucho más severa, porque en realidad este proyecto de ley no es nada sutil, este proyecto de ley es una modificación sustancial al corazón de la protección de la ley de glaciares, con lo cual vemos que es algo muy peligroso. Este proyecto de ley se dice que es una ley interpretativa, es decir, que es una ley que vendría a aclarar, una ley que vendría a brindar ciertas certezas. Sin embargo, la ley de glaciares no tiene ninguna oscuridad, no tiene ninguna ambigüedad, no tiene ningún problema de entendimiento, es fácil de comprender, no corresponde a una ley interpretativa. Las leyes interpretativas también se hacen cuando hay sentencias contradictorias. No es el caso porque tenemos un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019 que dijo que la ley es constitucional y sin embargo aparece esto de ley interpretativa. Esto de ley interpretativa es una trampa, en verdad. Es una trampa. ¿Por qué? Y es un tecnicismo jurídico que mucha gente no conoce y muchos abogados no conocen incluso. Y el tecnicismo tiene que ver con lo siguiente. La ley interpretativa surte efectos temporales desde el momento de la sanción de la ley interpretada. Entonces, en este caso, la ley interpretada es la ley de glaciares de 2010, la ley interpretativa es esta ley, denominémosla antiglaciares, de 2025, después se presentó en 2025, fines de 2025, y esta ley interpretativa lo que haría, si fuera sancionada por la Cámara de Diputados, si tuviera la sanción definitiva, este proyecto de ley, es básicamente derogar, sin decirlo, porque el proyecto de ley en un momento dice que se deroga la ley de glaciares, pero es derogar con efectos retroactivos a la ley de glaciares, porque es como si la ley de glaciares de 2010 nunca hubiera existido. Es como que si siempre hubiera existido con los términos con los que va a estar modificada ahora. Entonces, esto es muy peligroso porque no se explicita la verdad, no se dice esto es una derogación,
porque creo que incluso igual ya la gente se ha movilizado, ¿no? Con esta ley interpretativa, con este eufemismo, con este tecnicismo tan burdo, pero así todo, imaginemos el efecto que sería que se hable de una derogación, ¿no? Sería, yo creo que más gente estaría movilizada todavía, y, y ahí lo que detectamos, bueno, es que cuando el presidente Milei habla, dice, esta idea de ley interpretativa me lo dio mi amigo Cornejo. Y Cornejo, el gobernador de Mendoza, tanto en 2024 como en 2025, en 2024 aprueba Malargüe Distrito Minero Occidental 1, que son 36 proyectos de exploración minera, y en 2025 aprueba Malargüe 2, que son 27 proyectos. Tanto los 36 proyectos como los 27 proyectos, había dictámenes técnicos del Instituto Argentino de Neurología y Glaciología y ANIGLA que decía estos proyectos se superponen con ambiente glaciar y periglacial. Lo decía. Y incluso Malargüe 2, creo que de los 27 hay 20. Es tremendo. Entonces, ¿qué sucedió? Lo dijimos en las audiencias públicas de Malargüe y lo hemos dicho también en una acción judicial que tenemos ante la Corte. Acá lo que estamos en presencia es minería ilegal. Esto es minería ilegal, porque en realidad se aprobó algo a pesar de que el IANIGLA te dijo acá hay glaciares. Y la ley, artículo 6, inciso de la ley de glaciares, la 26.639, prohíbe expresamente incluso la exploración minera, no ya hablando de la explotación. Con lo cual, ahí lo que vemos es que evidentemente la intención, más allá de modificar la ley para proyectos que se quieren llevar adelante en la cordillera, como Los Azules, El Pachón, Filo de Sol, José María, que es parte de un proyecto binacional con Chile, que es parte del proyecto Vicuña, que necesitan esta modificación de la ley, porque en realidad ellos necesitan el agua de los glaciares para poder hacer la minería, que también esto busca beneficiar a proyectos aprobados ilegalmente, ¿no? Con este tecnicismo, con este eufemismo de ley interpretativa. Con lo cual, creo que es muy importante que esto también salga en el debate de diputados y que se explicite cuáles son los intereses que están detrás de esto, que es algo que no lo vimos mucho en el debate en el Senado. Claro, es como, Y no cabe ninguna duda que esto está totalmente premeditado y que está pensado desde las mineras, ¿no es cierto? O sea, hay atrás, sin ninguna duda, todo un armado y pensado para modificar esta ley y por el pedido de las mineras. O sea, no hay ninguna duda que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Porque lo vemos en este tipo de cosas. O sea, si es algo que si Anil le había dicho esta zona no y resulta que sí, y después él que tiene la idea de hacer una ley de este tipo, entonces no nos cabe ninguna duda, ¿no? Te totalmente, interrumpí un poco totalmente, para que NASA. pudieras tomar un poco de agua también, Cristian. No, totalmente, NASA, e incluso, no, pero está buenísimo esto vos, que hagamos esto dialogado, incluso ahora que lo abramos con toda la gente en breve, pero ahí, eh, efectivamente, esto es a pedido, pero está reconocido en el propio proyecto de ley, porque el proyecto de ley, ¿qué dice? El proyecto de ley, entre los fundamentos, dice que esto es a requerimiento de la mesa del litio y de la mesa del cobre. La mesa del litio, estamos hablando de Jujuy, Salta, Catamarca, y la mesa del cobre, estamos hablando de Mendoza, San Juan, La Rioja, y no sé si se me escapa alguna provincia. Con lo cual, son las provincias mineras, son los gobernadores mineros que a pedido de las empresas fueron a exigir esta reforma. Y, y lo preocupante acá creo que es eso, ¿no? El hecho de que los gobernadores se creen que son los dueños de los glaciares, cuando en realidad los glaciares, estamos hablando que son la sala de parto de los ríos. ¿Cuántos ríos nacen de glaciares? Son muchísimos. Y para tomar el caso de Mendoza, esto que hablábamos de Malargüe, ahí esos proyectos se iban a instalar en una zona donde nacen, son las nacientes del río Colorado. El río Colorado atraviesa 4 provincias. Estamos hablando de que el gobernador de una sola provincia, de Mendoza en ese caso, podría disponer del agua de 4 provincias, no solo de su propia provincia, sino de 3 provincias más. Es una locura. Eso es una locura total, ¿no? Y por eso, para eso funciona la Constitución Nacional, el artículo 41, que estableció lo que es la distribución constitucional de competencias. Lo que dijo el artículo 41, lo que dice el artículo 41, es el Congreso de la Nación es el que legisla
los presupuestos mínimos ambientales. ¿Qué son los presupuestos mínimos ambientales? Es un piso mínimo de protección a lo largo y del ancho del país. Es una ley que sanciona el Congreso que dice se protegen los glaciares de esta manera, se protege el agua de esta manera, se protegen los bosques de esta manera en todo el país. Y después las provincias también, porque lo establece la Constitución, en esta distribución de competencias, tienen la posibilidad de complementar esa protección, de mejorarla, de ampliarla, de construir hacia arriba, pero nunca perforar ese piso mínimo hacia abajo. Bueno, este proyecto de ley, además de ir en contra y destruir los glaciares, destruir la ley de glaciares, destruye el derecho ambiental en Argentina, porque va contra lo que es justamente la distribución constitucional de competencias del artículo 41. Es un proyecto a toda luz inconstitucional. De hecho, se presentó una carta de juristas, de académicos, de personas muy formadas en el derecho. No sé, puedo citar algunas como Daniel Sapsay, Roberto Gargarella, constitucionalista, Valeria Berros, una académica de Fuste en Santa Fe, Mariela Puga, jueces como Guillermo Scheibler, Fabiana Jaffrick, han firmado esa carta, que es una carta que justamente marca esto, ¿no? Marca la ilegalidad y la inconstitucionalidad de este proyecto. Y después, bueno, fueron apareciendo, ¿no? Con el correr del tiempo muchísimos pronunciamientos, ¿no? Pronunciamientos que se han hecho desde la sociedad civil, desde las organizaciones. De hecho, bueno, propio Aguisac está ahí, acompaña un pronunciamiento colectivo que hacemos, que somos 30 organizaciones, asociaciones, que tiene que ver, hacemos el análisis de artículo por artículo, ¿no? De este proyecto de ley y vamos viendo cómo justamente se le busca dar un cheque en blanco a los gobernadores en contra de la Constitución para destruir los glaciares y asimismo también lo que se busca es destruir el derecho a la ciencia, es destruir, ir en contra del Instituto Argentino de Neumología y Glaciología y del Inventario Nacional de Glaciares, que es una herramienta técnica, científica, súper importante a nivel glaciológico, entonces mundial, ¿no? A nivel mundial, con Sí, lo cual totalmente. ahí lo que, ahí lo que vemos es que es esto muy grave. Sí, con respecto, bueno, para nosotros como guías de turismo, fundamental, el inventario de glaciares nos cambió un montón el panorama, incluso de, siendo que nosotros estamos en glaciares que han sido muy estudiados, todos los glaciares han sido muy estudiados, pero sin embargo faltaba muchísima información y eso se complementó con el inventario. Y con respecto a lo que decías, ¿no? Como los gobernadores dueños de los glaciares, siendo como algo para recalcar siempre que esa gente está en el puesto en el que están porque están representando al pueblo. Entonces, al representar al pueblo, por eso es tan fundamental hacerles saber cuál es la opinión, ¿no? De decir, "Oh, vos estás ahí para defender nuestros derechos. Entonces, no es que sos el dueño ni el que tiene que tomar la decisión sobre nuestro territorio, sino que hay que gobernar en función de lo que la gente que vive en ese territorio considera, ¿no? El tema también provincial, ¿no? Porque se hablaba de que se le iba a devolver como el federalismo a las provincias, de que tomaran las decisiones sobre sus recursos. Pero cuando hablamos de glaciares no estamos hablando de una provincia. Los glaciares sin ninguna duda hacen influencia en general, ¿no? No solamente a nivel del agua, las cuencas, que las cuencas están conectadas y que abarcan muchas provincias, sino que además la cuestión ecológica y ecosistémica de los glaciares de ser el aire acondicionado del planeta, o sea, todos los glaciares en general porque se habla mucho de pues, se afectarían a 7 millones de personas y estamos hablando que en realidad sería todo. O sea, el glaciar tiene una función ecológica que es fundamental, ¿no? Y entonces no podemos hablar de que cada provincia decida, además de qué glaciar es relevante o no, de qué manera, o sea, cómo podés decidir eso, ¿no? Si tiene agua es relevante, ¿no? Entonces, cómo esa partecita es tan clave, ¿no? En esa modificación. Totalmente, totalmente NASA, y de hecho ahí cuando estuvo en el Senado, se lo que los invitaron las comisiones, estuvo el presidente Elianiglia Villagra, Pablo Villagra, y Pablo Villagra marcaba esto que vos decías, ¿no? Decía, todos los cuerpos de hielo tienen significancia, todos los cuerpos de hielo son importantes. Y esto él lo destacó, lo remarcó, justamente porque la idea del proyecto de ley, que es, habla en los fundamentos de la función hídrica relevante y después en el articulado habla de que el glaciar tiene que ser considerado una reserva estratégica de agua o de recarga de un río, de una cuenca, pero ¿qué sucede si estamos hablando de
ambiente periglacial que es fundamental, por ejemplo, para una subcuenca, ¿no es cierto? O es fundamental para la biodiversidad de la alta montaña. Bueno, ahí también hay un informe muy interesante que publicaron desde Vida Silvestre, Aves Argentinas y WCS, justamente marcando cómo se relaciona los ecosistemas de los glaciares con la protección de la biodiversidad y marcando qué especies podrían estar comprometidas en caso de que avance este proyecto de ley. Y después lo del federalismo es algo que se vino diciendo desde cuando hacíamos este pequeño raconto, desde el primer minuto dijeron eso, y la Corte en 2019 dijo, la ley de glaciares no afecta el federalismo, sino que lo ordena, ¿no? Tiene este concepto la Corte. La ley de glaciares ordena el federalismo. ¿Por qué? Por esto que decíamos, porque el ambiente no reconoce de fronteras geográficas. Las fronteras geográficas las imponemos nosotros, es una convención que creamos nosotros los humanos y decimos, acá termina esta provincia, arranca la otra, acá termina un país, arranca el otro. Pero los ecosistemas están conectados, están totalmente conectados por las especies que los habitan y en este caso por el agua. Porque si estamos diciendo que los glaciares son la sala de parto de los ríos y los ríos luego atraviesan distintas provincias, son interjurisdiccionales, los ríos, los glaciares pueden conformar acuíferos que también pueden ser interprovinciales. Bueno, acá el problema, lo que se está violando con esta ley también, NASA, es un principio de política ambiental que no es tan conocido como el precautorio, que no es tan conocido como el preventivo, que no es tan conocido como el principio de sustentabilidad y que es una palabra que hoy nos hace mucha falta, que es el principio de solidaridad. Y el principio de solidaridad justamente establece que una provincia no puede tomar decisiones aisladas sin importarle la otra en materia ambiental, porque justamente están estas conexiones. Entonces, lo que tienen que hacer las provincias es respetar los sistemas ambientales y tomar decisiones que no afecten a otras provincias. Bueno, ese principio de solidaridad con esto se borra, ¿no es cierto? No interesa. Afuera la solidaridad. Y eso me parece también para marcarlo y de suma gravedad. Y la verdad que sí, creo que el IANIGLA, con este proyecto de ley, podríamos decir que hoy el IANIGLA es la autoridad científica de la ley de glaciares. Con esto, el IANIGLA es totalmente suplantado por los gobernadores de las provincias, porque los gobernadores de la provincia podrían tacharle con la lapicera roja y decirle, no, este glaciar que pusiste en el inventario no existe, porque no tiene función hídrica relevante para mí, entonces sacarlo del inventario de glaciares, ¿no? Estamos hablando de que un burócrata le diga a un científico qué es lo que tiene que decir un informe, lo cual es grave. Pero voy a prender la luz un segundo que ya me quedó oscuro. Dale. Claro, sería como el senador que dijo que los glaciares son rocas congeladas a 4.000 metros de altura y que él pudiera tomar la decisión de qué glaciar es relevante o no, siendo no conocer ni siquiera la definición. Algo que se vio mucho en el Senado, en lo que cada uno planteó, es como un desconocimiento incluso partiendo de la base de lo que es un glaciar. Y si personas que no... Siento que tenemos el IANILA, siento que tenemos el CONICET, siento que tenemos las universidades más prestigiosas de Latinoamérica. Eh, que el día de hoy no se esté valorando esos científicos que son los que realmente saben, es algo que no se puede creer. No se puede creer que sea ese el concepto, ¿no? Cuando tuvimos la charla con Laura Salazar, ella nos contaba también la cuestión el problema que están teniendo con respecto a los presupuestos, ¿no? Porque también ellos tienen que rehacer el inventario. Un inventario es algo que se hace se hace el inventario y después hay que renovarlo ese inventario. Y que ahora tenían que hacer la parte de renovar el reinventario que iban a arrancar justamente por los Andes áridos y que no tenían, o sea, eran 4 personas trabajando. 4 personas para relevar la cantidad de glaciares que hay en esa zona, lo cual es complejo. Y bueno, todo obviamente que venía aparejado a esta intención de modificar la ley, ¿no? Totalmente, sí, sí, no, el Yaniglia está haciendo un trabajo titánico a pulmón, y creo que no es eso que marcabas, me parece súper pertinente, súper interesante, lo del presupuesto es clave, ¿no? Porque ese de financiamiento lo que busca es eso, busca voltear a la ciencia para que después aparezcan personajes como este senador que decía, son rocas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Con un nivel de desconocimiento, con un nivel de incultura
pero lo que pasó en el Senado para mí fue realmente muy grave, ¿no? Porque en el Senado lo que sucedió fue que ellos tenían un proyecto, nosotros enviamos muchísimas notas criticando, bueno, este informe, ¿no? El artículo por artículo iba analizando justamente cómo refutando todas las falacias, ¿no? Para usar un término que usa el presidente, ¿no? El de las falacias. Refutando todas las falacias de este proyecto de ley. Y cuando estaban en el medio del debate, apareció una página, le dieron una hoja, que dijeron, che, esto que decían los ambientalistas lo cambiamos, lo modificamos, que eran modificaciones cosméticas que no cambiaban absolutamente nada, pero como para justificar, lo pueden aprobar. Y no lo leyeron, NASA, porque estaban ahí, estaban en medio del debate. Incluso hay un senador que levanta la mano y dice, vamos a votar algo que no leímos. Explíquennos qué es esta modificación que trajeron, el nivel de degradación de la palabra, de degradación del debate, ha caído todo tan bajo de la que teníamos un democracia. Senado de la democracia, ¿no? Esto también, esto que vemos con la audiencia pública, de que tenemos la audiencia pública más grande del mundo. Es decir, es un récord Guinness. No existe audiencia pública que se haya notado la cantidad de gente, que estamos hablando 60.000, 70.000 personas, decenas de miles de personas interesadas en defender los glaciares. Seguro se anotaron algunos también por la minería, ¿no? Pero sabemos que la amplia mayoría va a ser gente defendiendo el agua, porque de eso hablamos, ¿no? Del agua como un derecho humano, o hablamos del agua como un insumo para la minería. Ese es el debate aquí. No es otra cosa, no es el federalismo. El debate es eso, es el agua como derecho humano o el agua como insumo para la minería. Y acá creo que la gente ha tomado dimensión y lo conoce, incluso el que no está informado del todo, hasta intuitivamente, ¿no? Apoya la ley de glaciares que tenemos y está en contra de que se la toque. Y eso me parece increíble, eso me parece algo para destacar, pero también del otro lado, esto de que hayan convertido la audiencia pública más grande del mundo en una gran estafa que solamente permitan hablar a 200 personas, es realmente una degradación, como decías, de la democracia ambiental, de la democracia participativa, inadmisible. Sí, totalmente. Nosotros que estamos mucho en contacto con, bueno, gente de diferentes lugares del mundo y cuando uno comenta sobre la ley de glaciares, orgullosamente, obviamente, de que tenemos una ley de glaciares y todo lo que implicó y lo que está sucediendo hoy, es algo que nadie lo puede entender porque no tiene ninguna lógica. Eh, es imposible dimensionar cómo lo que está pasando con la audiencia y además que se quiera cambiar una ley que partamos de la base que es una ley que no es que prohíbe la minería, sino que es una ley que establece que en determinados lugares, porque son reservas estratégicas de agua, no se puede hacer ese tipo de actividad. Porque por ahí también mucho de lo que se decía, no, porque la ley de glaciares no permite la minería, no permite el desarrollo, no permite un montón de cosas. No, no es eso. O sea, la ley de glaciares protege el agua, protege como vos decís, las salas de parto de los ríos, o sea, protege el comienzo de las cuencas de los ríos. Entonces, no es que está prohibiendo la minería, sino que está diciendo hasta acá. Esto no, porque tiene un valor que no, la gente no vive solamente de la minería, ¿no? Nosotros, acá en Santa Cruz, es una provincia que gran parte es minera, y también tenemos nuestra zonificación de minería, hay una ley provincial, o sea que la intención es, esto no lo toques, es una porción, que es el 0,4%, ¿no es cierto?, de la superficie del Sí, territorio sí, es un argentino. porcentaje, sí, que creo que hasta es el 0,1 me parece. Es bajísimo, es bajísimo. Lo que pasa que el tema, NASA, es que justamente en la cordillera de los Andes, bueno, los minerales saben que están ahí, pero más allá de los minerales que estén ahí o no, el punto es que necesitan del agua de los glaciares para llevar Para adelante procesarla. estos procesos de mega minería, porque estamos hablando de minería de alta escala, no estamos hablando de la minería del pico y la pala y que es algo más artesanal, ¿no? No, estamos hablando de volar un pedazo de la montaña, de hacer un agujero que es el open pit, de verter allí millones de litros de agua con sustancias químicas, sustancias tóxicas que además se pueden filtrar por las napas, terminar en los acuíferos. Estamos hablando de eso. Lo que hace esa ley es proteger los glaciares de escombro, los suelos congelados, protegerlo de justamente
de estas actividades que además, si contaminan, estamos en un problema, porque estamos contaminando los ríos donde se toma agua, 7 millones de personas toman agua de los ríos que vienen de glaciares. Entonces, estamos hablando de algo básico, de algo elemental, ¿no? Aparte agua que no vuelve al circuito del agua, o sea, ese ciclo del agua que nosotros aprendimos en la escuela, el agua no vuelve ahí, o sea, el agua es un recurso que va pasando diferentes procesos, pero si se utiliza para eso, queda ahí, o sea, es agua que se utilizó para eso y no vuelve al ciclo del agua, porque es agua que está llena de un montón de cosas que no se puede utilizar, entonces realmente es una bestialidad. Con respecto a, bueno, una de las cosas que también se hablaba mucho es esta cuestión de copiar el modelo de Chile, ¿no? Como, bueno, hay que aprender de Chile con respecto a cómo manejan ellos la minería, que partiendo de la base no sería como un ejemplo, ¿no es cierto? No, totalmente. A ver, primero tenemos muchas diferencias con Chile, porque Chile están ahí nomás del mar, entonces pueden utilizar agua del mar también para algunos de estos procesos. Yo no soy un especialista en el tema, tampoco quiero decir una barbaridad, pero además Chile, si bien no tiene una ley de glaciares, porque tiene un proyecto de ley que está cajoneado hace bastante tiempo y ahora con el actual presidente no creo que vea la luz, si no vio la luz con el presidente Boric, no creo que vea la luz con Kast, pero Chile tiene una diferencia, me parece, muy sustancial con lo que estamos viviendo hoy en Argentina, y es que Chile ha tenido muchas sentencias judiciales de jueces con agallas, de jueces con argumentos que han defendido los glaciares. Entonces, han dicho frente a proyectos donde organizaciones han demostrado que esos proyectos acarreaban un riesgo muy serio para el agua, acarreaban un riesgo muy grande para todo, bueno, ahí dijeron, no se va a avanzar nuestro proyecto, se han hecho lugar a medidas cautelares y se ha protegido el ambiente desde el plano judicial. Nosotros hoy estamos en un contexto judicial que la verdad que no es el mejor, los jueces se hacen muy los distraídos con lo que está sucediendo, lo vivimos la semana pasada con la sentencia de la Corte que después de 8 años dijo no voy a analizar el caso, vaya a primera instancia, y que la jueza mire los informes técnicos que ha recibido el IANIC, el Instituto de Prevención Sísmica, y también de Parques Nacionales, porque los recibió en 2021, tuvo 5 años para analizar la Corte, pero no le interesó analizar. Entonces, si no tenemos jueces valientes, si no tenemos jueces con coraje, es muy complicado y Chile creo que los tiene. Ahí tenemos en el juego de las diferencias podemos mencionar, por ejemplo, esa diferencia que me encantaría que nos parezcamos a Chile. Bien, perfecto. Bien. Bueno, que si alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, si quieren lo pueden ir haciendo ahí por el chat y lo vamos a ir leyendo. Y abramos a pregunta Bien, que con esto que estamos diciendo que no hay participación, que a la gente no deja, claro, que no la gente la... participe. Bien, yo Exacto. igual te digo, si vos tenés que agarrar y decir tres puntos claves, te estoy haciendo así como muchas preguntas de que te hago pensar mucho, Cristian. Pero tres puntos claves que vos destacarías que sería como lo peor que puede pasar con esa modificación, digamos, a nivel legal. Tres puntos, si me tenés que nombrar tres cosas. Bueno, yo creo que acá, esto que mencionábamos antes, ¿no? Estamos hablando de una afectación al derecho humano al agua, que es un derecho humano fundamental, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay desarrollo posible, sin agua no hay economías regionales. Entonces estamos hablando de algo muy serio. Creo que el punto de la afectación del derecho humano al agua, más encima de la afectación constitucional de lo que es la distribución constitucional de competencias, es gravísimo por el antecedente que deja a futuro, porque a futuro con este antecedente se podría voltear la ley de bosques, se podría voltear la ley de agua, se podría voltear la ley de control de manejo del fuego, cualquier ley de presupuestos mínimos ambiental quedaría totalmente desguarnecida y a discreción de una persona que dice que el planeta está para destruirlo. Entonces, eso es gravísimo. Después me parece que otro punto clave es el de cómo se subestima la ciencia, ¿no? Y se degradaría
todo el trabajo que ha hecho Elianigla con el inventario. El inventario pasaría a ser una suerte de recomendación o un documento orientador que seguramente nadie seguiría, ¿no? Con lo cual, eso también me parece clave el tema de la ciencia y me parece fundamental algo que del proyecto de ley no habla, imagino que tiene que ver con una postura ideológica del presidente, que es el proyecto de ley no habla de cambio climático, el proyecto de ley no habla de la crisis climática, ¿no? Y como decíamos antes, la ley de glaciares fue la primera ley argentina que habló del cambio climático. Antes de que tengamos, fíjense, 9 años antes de que tengamos una ley de adaptación y mitigación del cambio climático que aparece en 2019 En recién. el 2019, sí. Eh, entonces, lo que estamos hablando aquí es que estamos atravesando una crisis climática, que la vemos todos los días en el noticiero. No es cuestión de que yo creo, no creo, debatimos. El cine catástrofe de los 80, de los 90, hoy lo prendemos a la tele y lo vemos todos los días en el noticiero. Es así. Todos los días hay una crisis ambiental en algún lado que se inundó, que nevó en verano, que lo vemos todos los días. Es inevitable. Y ahí me parece que frente a los escenarios proyectados de mega sequías, si nosotros, en lugar de proteger los glaciares, pues tendríamos que estar debatiendo una mayor protección de los glaciares ahora, ¿no? Tenemos que estar debatiendo eso, de cómo enfrentar, de cómo generar adaptación y mitigación al cambio climático, de cómo ser resilientes climáticos, y sin embargo, estamos hablando de debilitar la protección que tenemos de los glaciares cuando estamos en un escenario próximo de mega sequías. Es demencial, es demencial. Entonces creo Totalmente. que esos serían los puntos quizás más a destacar y bueno, también me parece súper relevante estos puntos, no los voy a poder explicar tan bien, pero les recomiendo fuertemente la lectura de una carta elaborada por relatores de Naciones Unidas y grupos de trabajo de empresas y derechos humanos, donde van punteando todas las afectaciones que genera este proyecto de ley y están estas que mencionamos en la conversación, pero también aparece una que me pareció súper interesante, que habla del exceso de lobby minero en el Congreso y de cómo frenar eso, ¿no? De que hay que generar alguna regulación porque no puede ser que no sepamos con quién se reúnen los senadores, los diputados y a qué intereses responden, ¿no? Estaría bueno conocer la agenda que tienen y quién les da letra para decir cosas como la de este senador que son rocas que no tienen importancia. Tal cual, tal cual. Sí, con respecto a lo que decís igual también de las cuestiones de mitigación y demás, nosotros este último año ha sido clave digamos, a nivel lo que nosotros vemos con respecto al glaciar Perito Moreno. Es un glaciar que toda la vida fue un glaciar famoso por ser estable, porque vos lo veías todo su frente desde las pasarelas, y nosotros este verano el glaciar es brutal todo el hielo que perdió. O sea, ese glaciar que se conocía, impactante, que se veía, sigue siendo impactante, obviamente, es algo maravilloso, pero se se nos va el glaciar y que hoy tengamos un glaciar que se está yendo, el glaciar más famoso del país y que se está yendo y que no estemos pensando, y que estemos pensando en cambiar una ley que protege en general los glaciares y no estemos pensando qué hacemos para que eso no siga sucediendo, es muchísimo, es un montón. Entonces como que lo vemos, el reflejo, el glaciar nos lo está diciendo también de alguna manera, ¿no? Acá hay una pregunta que me parece súper interesante y que era también lo otro que te quería sumar. Em, Paula, que dice, ¿qué acción sugerís que podamos iniciar para garantizar que la audiencia pública se garantice debidamente? Bueno, creo que está buenísimo reclamar por las formas que ustedes consideren, reclamar desde redes sociales o reclamar enviando cartas, mails a diputados, sobre todo a los presidentes de las comisiones de recursos naturales y asuntos constitucionales, que son los que tuvieron esta genial idea de cercenar la participación, destruirla y decir, vos tenés que ser un youtuber para participar de la audiencia porque tenés que tener tu propio canal de YouTube, armar vos tu video y subir el link luego a la página de diputados. Bueno, creo que esa puede ser una manera. Nosotros
estuvimos trabajando estos días y mañana vamos a estar presentando una medida cautelar justamente para que la audiencia pública no sea una burla, sino que la audiencia pública se respete la participación de decenas de miles de inscriptos y lo hacemos con los fundamentos del Acuerdo de Escazú, con los fundamentos de la Ley del Ambiente, con los fundamentos de la Constitución Nacional, con lo cual, bueno, de alguna manera con esa medida cautelar, con esa acción legal, también lo que pretendemos es representar a todas las voces que buscan ser acalladas por el poder político. Es muy poco tiempo el que falta para la audiencia, pero bueno, lo vamos a intentar de todas maneras y ojalá podamos darle buenas noticias pronto. Es difícil, no voy a vender humo, es muy difícil, pero bueno, hay que dar todas las batallas. Y después, bueno, se puede, qué sé yo, hasta pensar en alguna audiencia popular. Bueno, si no nos escuchan, bueno, hacemos la audiencia nosotros, hacemos una audiencia popular y hablamos, no sé, hay experiencias, por ejemplo, como la de Mendoza, ¿no? Con el proyecto Gaino Payala, con el proyecto San Jorge, que se han hecho audiencias populares más allá de la audiencia oficial. En este caso, bueno, podría ser interesante como una experiencia de activación ciudadana que le deje una enseñanza a los políticos, ¿no? De cómo debe manejarse la participación. Bien. Sí, voy a ir, tenemos una persona que levantó la mano, voy a ir leyendo las que tenemos en las preguntas que tenemos en el chat y de ahí paso la palabra. Acá, bueno, Paula también que dice, entiendo que la audiencia pública no es vinculante. ¿Cuál puede ser la herramienta social para que la postura de los pueblos sea tenida en cuenta? Consulta popular, es lo, bueno, más o menos algo dijiste recién ahí de eso. Sí, la audiencia pública no es vinculante, pero es cierto, y mucha gente a veces dice, ¿para qué voy a participar si no es vinculante? Pero lo que sí establece la Ley General del Ambiente es que las críticas que hagamos, las objeciones que hagamos, las preguntas que formulemos en el marco de una audiencia pública deberían ser respondidas en el informe que se haga de esa audiencia pública. Y si eso no sucediera, ahí también se configura una ilegalidad. Con lo cual, me parece también interesante para eso, ¿no? Para interpelar a las autoridades y que nos den las respuestas y que nos lo expliquen qué es lo que quieren hacer, porque evidentemente este cercenamiento de la participación obedece a que no tienen explicaciones. Claro. Bien, ahí también, bueno, están pidiendo los artículos para poder leerlos. Yo ahí me voy a tomar, Sí, ahí, no ahí sé si los vos los tenés artículos a no. mano para ponerlos en el chat por ahí. Sí, lo que pasa es que estoy desde el teléfono, pero ahí Ah, listo. fundamentalmente para acceder a los artículos pueden ingresar en farm.org.ar, es FARN, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, farm.org.ar, y ahí está subido. Van a encontrar abajo en las noticias, en los documentos, van a encontrar Naciones Unidas en alerta por ley de glaciares. Últimamente es todo ley de glaciares, es decir, acá aparece una noticia, no sé, GNL Golfo San Matías, pero estamos laburando con esto de glaciares desde el 15 de diciembre sin vacaciones, así que van a aparecer ahí, lo de Naciones Unidas, va a Bien, aparecer ahí el análisis artículo por artículo, va a aparecer todo, lo pueden encontrar en la página de FAR y lo pueden encontrar también en la página de otras organizaciones amigas, como puede ser en la página de Greenpeace, como puede ser en la página de abogados ambientalistas. También pueden encontrar toda la información. De hecho, Abogados Ambientalistas estuvo trabajando muy fuerte en el documento de los 10 mitos de la minería, también se acaba de salir. Pueden buscar, yo les diría, en las páginas, tanto también el Círculo de Políticas Ambientales, viene trabajando muy fuerte esto. Bueno, les comentaba antes el informe de Vía Silvestre, Aves Argentinas. Creo que visitando los sitios web de las ONGs, para no hacer solo publicidad de la mía, sino también de las ONGs amigas, visitando pueden acceder a toda esta información que estuvimos conversando. bien, perfecto. Sí, ahí yo acabo de copiar la página, la puse en el chat para que pudieran acceder ahí. Después dice, ¿existe alguna posición clara de estos organismos internacionales ante la ley, ante la audiencia pública? Bueno, ahí están los Sí, pronunciamientos que hubo. a ver, más allá de pronunciamientos que sí existen en la jurisprudencia, lo que establece el Acuerdo de Escazú es que la participación tiene que ser robusta, integral, inclusiva, abierta, efectiva. Ninguno de estos adjetivos aparece aquí, es todo lo contrario. Entonces, la vulneración es muy, muy, muy evidente y bueno, eso también es lo que hace que nosotros sentimos que tenemos
que nos respalda todo el derecho, porque generalmente los abogados decimos, la mitad de la biblioteca para un lado, la otra mitad para el otro. Acá tenemos toda la biblioteca de nuestro lado. El tema es que necesitamos un juez o una jueza que tenga un rapto de lucidez y un poquito de corazón para hacer lo que tiene que hacer. Bien, perfecto. Después, Noelia que preguntaba sobre en Chile se iba a hacer o se hizo una convención de Escazú, ahí se trató el tema o se tratará, si tenés idea algo de eso, Chile y En Chile Escazú. siempre, sí, en Chile se hizo hace 2 años la COP de Escazú, que fue la COP 3, donde justamente se habla de la implementación del Acuerdo de Escazú. Esta conferencia de las partes este año se va a hacer en Bahamas ahora a fines de abril. Bien, y ahí ya doy el lugar a Nadia, que bueno, no sé cuál es el apellido, ya ahí en un ratito ahí vamos. Dice, Juliana pregunta, ¿podrían reiterar la diferencia entre derogación y la estrategia que plantea este proyecto de reforma? Sí, cómo no. Derogación fundamentalmente es cuando vos derogás una norma, es que la dejás sin efectos prácticos a futuro, ¿no? Vos decís, yo derogo la ley y la ley ya no rige más. Acá no están derogando la ley, pero en la práctica es como si lo hicieran, porque esto de ley interpretativa que dicen, estamos interpretando, aclarando los conceptos que no se entienden, es una mentira, es una coartada, que en realidad lo que encubre es justamente buscar derogar la ley con efectos retroactivos, de modificarla, llevándola hacia atrás en el tiempo, como si te tomas la máquina del tiempo y te vas a 2010, y es como que dibujaste por encima la ley de glaciares de 2010 con estos términos que realmente son un despropósito y son inconstitucionales. Eso es lo que busca el gobierno, lo busca hacer, pareciera, uno dice, lo harán por culpa esto, decir la interpretativa, no, no es por culpa. El objetivo es ese, es lavarle la cara a proyectos que han sido aprobados ilegalmente desde 2010 a la fecha de que está vigente la ley de glaciares hasta ahora. Ese es el objetivo. Bien, perfecto. Ahí voy a habilitar, Nadia, Hola, creo que ya te habilité. sí, gracias. Disculpas que se me clavó el chat, no puedo escribir. Bien. Tengo una consulta. Respecto a, o sea, ¿qué elementos de la ley de inversiones mineras podemos nombrar para demostrar que realmente no va a generar trabajo y la riqueza que deja para el país es la nada misma? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué porcentaje de los metales que se extraen se utilizan para tecnología? Porque la mayor cantidad de comentarios que recibí cuando publico cosas en redes es eso, de que necesitamos los metales para la tecnología y de los puestos de trabajo. Eh, a ver, bueno, arranco por la segunda. No, no soy experto y no podría hablarte de porcentaje. Yo creo que hoy tenemos tecnología y tenemos agua, ¿no? Y no tenemos necesidad de sacrificar nuestro agua para tener tecnología. Eso es lo que veo hoy al menos. Después los porcentajes, eso te lo debo, pero me parece que son como parte también de estas extorsiones que se tiran ahí y con mucha impunidad también, sin datos y con estadísticas seguramente falseadas, pero me parece que sí puedo quizás darte, no sé si te puedo dar tampoco una respuesta contundente a la primera, pero sí te puedo contar algo que nos pasó con esto de la ley de inversiones mineras. La ley de inversiones mineras, vos la trajiste muy, muy bien, aparece en el año 94, ¿no? Aparece en el año 94 y le da a las empresas mineras estabilidad fiscal por 30 años. Es decir, por 30 años no se podía tocarle ningún impuesto, subirle ningún impuesto a las empresas mineras, porque eso iba a garantizar que nos dé trabajo, nos dé desarrollo. Bueno, hay que analizar provincia por provincia, no sé, Catamarca, ¿dejó trabajo o secó un río como la Vega Trapiche, ¿no? Minera del Altiplano. Después, no sé, hay que analizar cada uno de los proyectos, qué es lo que dejaron y qué es lo que nos quitaron también, ¿no? Tomar ese debate de los pasivos ambientales. Nosotros nos pasó Nadia con esto de la ley de inversiones mineras cuando se cumplieron los 30 años, que justo además se empezaba a debatir el RIGI, ¿no? Que también son 30 años más, que no solo es estabilidad fiscal, sino que es más grave también porque es estabilidad regulatoria y ahora nos detenemos un segundo sobre la estabilidad regulatoria en unos minutos. Pero lo grave acá, nosotros le hicimos un pedido de informes a la Secretaría de Minería de la Nación, justamente por esto que vos decís, de siempre nos dicen las estadísticas, que nos traen trabajo, que nos traen progreso, que nos traen
esto y biribibi. Y le dijimos, bueno, cuéntenos desde la Secretaría de Minería de la Nación, ustedes que deberían tener el mapa de todos los proyectos mineros, todas las inversiones mineras, qué es lo que nos dejó la ley de inversiones mineras en esos 30 años. Que en números, dennos datos, queremos datos duros en números, divisas, en número de empleos, en todo, dennos datos. Queremos los datos para contrastarlos, ver si consideramos que son verdaderos o no. ¿Sabés lo que nos contestaron? Nos contestaron, eu no sé de lo que estamos falando. No, eu no sé de esa situación. Nos dijeron, no tenemos la información, no tenemos sistematizada esa información. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que después aparece cualquier persona tirando datos por doquier y vos decís, ¿y de dónde los sacan esos datos? Si le estamos preguntando a la Secretaría de Minería, que es la que debería condensar toda esa información, y no la tiene. Eso es tremendo, eso es tremendo. Perdón por el chiste del meme, porque es grave en verdad, ¿no? Que te contesten, que te digan eso. Y, y me detengo un segundo en esto de la estabilidad regulatoria y algo que charlábamos con NASA antes de arrancar, que decíamos, bueno, de determinadas normas que hoy están sufriendo retrocesos graves, como puede ser la reforma laboral, en algún momento se puede volver. De esto va a ser mucho más difícil si se modifica y por eso la pasión, creo, de todos en defenderla, la ley, porque con esto del régimen de incentivo a las grandes inversiones que da estabilidad fiscal, perdón, estabilidad fiscal sí, tributaria, aduanera, pero también regulatoria, esta estabilidad regulatoria lo que establece es que en realidad, si ellos tienen una norma que los beneficia, como sería esta ley antiglaciares, si logran esa ley no se podría tocar por 30 años, porque tiene estabilidad regulatoria. Entonces, para tocarla tendrías que plantear no solo la inconstitucionalidad de la ley, sino también la inconstitucionalidad del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, lo cual complejiza todo, va a ser muy difícil. Entonces, es clave también exponer esto en el debate, ¿no? Que se exponga en la Cámara de Diputados este debate de cómo, no es que, porque algunos diputados quizá dicen, bueno, después cambia el gobierno y viene otro gobierno con otro signo y recuperamos la ley glaciares. Ojo con esta figura del RIGI que es muy perversa y que nos podría comprometer por 30 años. Obviamente que si se termina aprobando la ley, iremos a la justicia, no solo contra el proyecto de ley antiglaciares, sino también contra el RIGI. Pero es un componente que hay que tener en cuenta. Claro, es muy delicado, es muy delicado. De esta no se vuelve. No se vuelve y hay que, por eso es tan importante estar hoy presentes defendiendo la ley. Acá Eugenio dice, con respecto a lo que decías, vean el caso de Hachal, a ver qué tanto desarrollo dejaron las mineras, o acá más cerca, Perito Moreno, gobernador Gregores, ¿no? Que lo tenemos acá bien cerquita en Santa Cruz. Sí, Eh, yo he parado a dormir en Gregores cuando iba, ahora hace mucho no voy a Santa Cruz, pero cuando iba paraba siempre a dormir en Gregores. tenés que venir, Cristian. Tengo que volver, tengo que volver. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Algo más que quieras sumar, mientras tanto, mientras van pensando. Si vos tenés que marcar algún punto eh, que sí o sí todo el mundo que participe de la audiencia tenga que nombrar algo que sea clave, que tengamos que nombrar los que participemos de la audiencia, si es que nos dejan participar claramente. ¿Qué dirías? ¿Qué Bueno, sería? a mí me parece que es fundamental esto, ¿no? Que es la defensa del agua, que es la defensa del agua, que es la defensa de los ríos. Me parece que eso es clave, ¿no? Porque en definitiva, los ríos nos conectan, ¿no? Nos conectan a todos y yo la verdad que la imagen de un río seco es algo que me aterra, es algo que me genera mucha pesadilla. Entonces creo que ahí el punto es este, ¿no? Creo que el punto es ese. La discusión aquí es si el agua va a seguir siendo un derecho humano o si el agua va a ser un mero insumo de las empresas mineras y que nosotros nos plantamos para que eso no suceda. Creo que ese sería, me parece, el mensaje, un mensaje potente, porque hay un montón de mensajes potentes, ¿no? Es difícil condensarlo en uno, pero ese podría ser uno. Bien, genial. Bueno, ¿hay alguien más que quiera sumar algo más? Ahí damos unos minutitos. Bueno, ahí Aine dice que mi mamá vive
allá en Gregores la minera no dejó absolutamente nada en el pueblo, claramente lo sabemos. Eh, bueno, veo que como que no estarían surgiendo más preguntas. ¿Hay algo más que nos quieras compartir, Cristian, de algo que te parezca relevante? No, creo que fundamentalmente agradecerte, Nasa, a vos, a Isaac, a todas las personas que están conectadas por interesarse en este tema, en esta lucha, en esta cruzada. Y bueno, creo que es clave laburar juntos, ¿no? Yo creo que en estos momentos, así como mencionaba antes, ¿no? Que vemos que la palabra solidaridad pareciera perdida en el vocabulario de los gobernadores y de las autoridades, creo que lo que veo es mucho eso, ¿no? Mucha solidaridad entre la gente en ser compactos, ser solidarios y defender esta ley, ¿no? Nosotros lo estamos viendo también en un proceso desde las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones ambientales no siempre estamos de acuerdo, podemos tener agendas distintas muchas veces, podemos tener matices, podemos tener hasta incluso cruces, pero en esto dijimos, en esto estamos todos juntos. En esto no hay fractura, en esto no hay grieta, en esto no hay discusión, y creo que el mensaje es ese, ¿no? Creo que estamos todos juntos, todas juntas, y que somos millones, y que por eso no, le tienen tanto miedo a la participación y por eso la coartan, ¿no? Y eso es gravísimo, porque estamos hablando de un caso de censura, estamos hablando de violentar la libertad de expresión de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y eso además va en contra de la narrativa liberal, porque yo creo que para un liberal no hay libertad más sagrada que la libertad de expresión. Y me parece que sin participación no hay, no hay libertad posible, ¿no? Y creo que está bueno que también disputemos, ¿no? Eso, que recuperemos la palabra libertad, porque parece que si hablamos de libertad somos crueles o no nos importa el ambiente, no. La libertad es muy importante, también la igualdad es muy importante, ¿no? La solidaridad es muy importante, la fraternidad, pero, pero eso es importante y fundamentalmente marcar esto, ¿no? Que el agua es vida, si no tenemos agua, no podemos sobrevivir 3 días sin agua nada más, ¿no? O sea, es todo lo que un ser humano puede sobrevivir sin agua. Creo que ese dato es clave y es clave disputar eso, ¿no? Disputar el agua para las generaciones futuras y no para emprendimientos mineros. Sí, ¿cómo no defender el 70% de nuestro cuerpo? Acá Aine dice, la defensa de los glaciares tiene que ser transversal en toda la sociedad argentina, ¿no? Hay dos preguntas que surgieron. No sé si tendrás idea específicamente de esto. Es de acá de Santa Cruz. Dice qué postura tiene el organismo provincial minero de Santa Cruz. Eh, la verdad es Uno que... sé de lo que estamos hablando. Bien, perfecto. Listo. Y después otra que sumaban arriba. Ah, se puede redoblar la apuesta y buscar declarar a los ríos sujetos de derecho. Lo dice Juliana Me Eguía. me parece súper interesante eso, es un paradigma, eh, iba a decir novedoso, no es tan novedoso ya porque tiene varios años, pero me parece muy interesante. Lo veo como out of context, fuera de contexto, en este contexto como que va a ser difícil de lograr, pero me parece que también en eso reside, y un poco a mí lo que me pasa es que estoy con esto desde el 15 de diciembre y como que siento que no puedo trabajar en otros temas, no puedo trabajar en cuestiones más propositivas. Por eso me encanta la idea, me encanta la propuesta de decir, che, más allá de estar en la trinchera resistiendo, que te quema, porque te quema, te agota, es tremendo, pero tenemos que tener ese espacio para hacer propuestas nuevas, ideas nuevas, ¿no? Y me parece súper interesante, ¿no? De los ríos como sujeto de derecho, o incluso también, si querés algo más conserva, decir, una ley de presupuestos mínimos de ríos, de protección de ríos, que digas, che, no puede un gobernador opinar o disponer del agua de un río que nace a partir de un glaciar, ¿no? También podría ser otra propuesta no tan de progre o de avanzada como la de los ríos como sujetos de derecho, pero me gusta mucho la idea. Perfecto. Hay muchas cosas por hacerse todavía.
Acá, bueno, Esteban Coronel dice, todas las actividades productivas rurales de las provincias cordilleranas dependen de la existencia de glaciares. Esta es una lucha existencial. Después, bueno, Rocío Gómez, que es nuestra presidente de AISAC, ella dice, gracias Cristian por tu tiempo y tu profesionalismo. Acá, bueno, tengo como Carlos Alegría, pero veo que es una chica. Ahí tenemos, a ver, yo te voy a pedir paciencia porque habilitar un micrófono, ahí está. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Majo, soy secretaria del diputado provincial Carlos Alegría, que bueno, por cuestiones de agenda se tuvo que retirar de este video. Quería hacer un comentario chiquito, si me permiten, más que una pregunta, contarles algo que pasó en la legislatura provincial la semana pasada. El diputado provincial impulsó un proyecto de resolución en el cual se buscaba una postura institucional de la legislatura de Santa Cruz en contra, ¿no?, de la modificación de la ley de glaciares. Y les quería comentar esto porque, aprovechando que tenemos un jurista y un especialista en el tema, quizás nos puede dar herramientas para la audiencia pública. El debate en el recinto terminó dándose porque, si me permiten, les voy a leer lo que decía el artículo de la resolución. El artículo de la resolución dice: solicítase a los diputados y diputadas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en particular a los integrantes de las comisiones de Recursos Nacionales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, que emitan voto negativo al proyecto de modificación de Ley Nacional 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, el cual obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, el 26, bueno, y demás cuestiones de forma. Artículo segundo, encomiéndese a los diputados nacionales, representantes de la provincia de Santa Cruz, que, en el marco del debate legislativo nacional, defiendan el principio de protección ambiental consagrado en la Constitución Nacional y resguarden los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua dulce, así como los ecosistemas asociados a la flora, fauna y biodiversidad que dependen de dichos sistemas naturales. Esa fue la iniciativa. Cuando llega el tratamiento sobre tablas, no se dio el debate en el contenido de los artículos, sino en que los diputados provinciales no le pueden decir a los diputados nacionales cómo votar. Que, por supuesto, habiendo un jurista acá, se puede darla, ¿no es cierto?, el debate semántico, si corresponde, si son las palabras, si no, pero lo que quiero significar y compartir con ustedes, ya que tenemos todos el mismo interés, que miren para dónde viró el debate. Y después, si tuvieran el tiempo de ver, y empezaron los diputados a decir, no, habría que usar el verbo exhortar, no, distintos verbos, y en realidad ese no era la cuestión era el pronunciamiento institucional que pretendíamos llevar desde la legislatura de Santa Cruz, que finalmente salió aprobado, pero lo que quiero significar con esto es a lo que se fue el debate. No terminamos hablando si la modificación de glaciares, todo, porque por supuesto que para presentar un proyecto, le comento a los demás vecinos que quizás no saben cuáles son los procesos para llegar a presentar el proyecto. Uno tiene que presentar fundamentos y demás, el cual funden, valga la redundancia, el pedido que uno hace. Y no se trató de eso, no hablamos en ningún momento de la modificación de la ley de glaciares, sino que estábamos peleando por un verbo. Si había que usar solicitar, si había que usar que exhortar, si había que usar recomendar, si... Entonces, esto nos llamó en el equipo de trabajo a pensar, porque nos estamos preparando también, el diputado también, si se lo permiten, va a exponer, que puede llegar, porque si con ese argumento, entonces todos les estamos pidiendo a los legisladores un voto negativo. Entonces, todo lo que nosotros podamos decir, ¿por dónde va a ir? No es como una pérdida de tiempo. Entonces, yo al doctor le pediría eso, si nos pudiera dar alguna opinión, recomendación, crítica, si quizás no llevamos el pedido como correspondiera. Eso lo comento como con un deje de preocupación, porque realmente terminamos debatiendo en el seno de la legislatura de la provincia de Santa Cruz un verbo y no el contenido de la modificación de la ley Gracias. Eso, gracias. Sí, a ver, mirá, no soy especialista en técnica legislativa, que es como una especialidad para justamente poder redactar las leyes. Obviamente que en el derecho cada detalle importa porque las palabras
tienen diferentes significados y cada una pesa, pero acá me parece que lo clave es, bueno, si para que salga el pronunciamiento hay que ceder, que sea el verbo que sea. A ver, claramente el Congreso de la Nación tiene sus atribuciones constitucionales, las legislaturas provinciales tienen las suyas, y me parece que acá el punto no es, el debate no es ese, el debate es un pronunciamiento político de la legislatura, ¿no? Que me parece súper interesante, con lo cual no, no me detendría tanto en la semántica, sino en el objetivo final, que es ese pronunciamiento. Me parece interesante que puedan avanzar con eso. Sí, bueno, el pronunciamiento finalmente se logró, salió sobre tablas. Justo ese día, particularmente en Santa Cruz, había otro proyecto que también había, la gente estaba en la puerta de la legislatura, estábamos con seguridad, o sea, fue una sesión violenta, fue feo, pero se pudo avanzar, se pudo dar el debate, pero me preocupó, nos preocupó el equipo de trabajo eso, que no terminamos hablando de la modificación, sino de la semántica, como lo decís vos. Nada, para contarle a los demás vecinos que también están interesados en esto y que todos nos estamos preparando, que bueno, que puede llegar a suceder porque lo que se replica dentro de la Cámara, porque son políticas partidarias, los representantes responden a un partido, también después hubieron réplicas afuera. Entonces esto también lo comparto, esto describo los hechos que sucedieron el jueves pasado acá en la legislatura de Santa Cruz, como para contarle a los demás vecinos que también, si pueden participar de la audiencia, bueno, que sepan que puede ser algo que se los van a observar. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, creo que no quedaron preguntas, Cristian. Y bueno, lo que me queda decirte es lo que te agradezco profundamente, que nos brindaras tu tiempo, que nos comentaras todo lo que nos dijiste, la información, tu postura, y aparte porque lo decís o sea, se nota que realmente sentís lo que estás haciendo y que lo haces desde el corazón. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo tu profesionalismo, y que ahí al toque, cuando te escribimos, sí, obvio, hacemos una charla. Así que gracias, gracias por eso, gracias por estar siempre defendiendo el río Santa Cruz libre, y bueno, orgullosos de que seas una de las personas que está ahí bien, bien en el hueso con toda esta situación que estamos viviendo con respecto a la ley de glaciares. Gracias. No, gracias a vos, NASA, gracias a ustedes por la convocatoria y por estar aquí. La verdad que sí, son días, son semanas, son meses duros, pero la verdad que esta conversación que tuvimos como que me recargó de energía. Venía como medio pinchado, como muy cansado, y la verdad que me voy acá muy contento. Así que el agradecido soy yo. Bien, acá te llegan un montón de mensajes de agradecimientos. Como siempre, un gran abrazo de Río para Cristian. Muchas gracias. Tenemos que seguir todos unidos y luchando. Ahora hacer fuerza para el 25 y el 26. Gracias, Cristian, a todos por participar e informarse. Ojalá se despierten algunas conciencias. Gracias a Isaac, siempre gracias a Isaac, la Asociación de Guías y la comisión directiva que tenemos, que está siempre ahí atenta a cuánto podamos sumar. Así que también agradecemos muchísimo, muchísimo a la comisión directiva, a Eine, que está ahí atrás de todo. Y gracias por tu profesionalismo y dedicación en pro de oponerse a esta ley arbitraria, irracional y tramposa. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Así que, bueno, gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Esto va a quedar grabado, en algún momento se va a editar y se va a subir, esas cosas llevan tiempo. Así que cuando lo tengamos vamos a estar avisando, así bueno, todo el mundo lo puede volver a ver cuantas veces sea necesario. Y bueno, y nos vemos el 26, virtualmente. Digo el 26 porque bueno, vamos a estar en la parte virtual nosotros, pero 25 y 26 la audiencia pública, y veremos qué es lo que pasa ahora, que somos 70.000 personas defendiendo la ley de glaciares. Abrazo glaciario. Abrazo glaciario. Muchas gracias.